Ahí está. Ahí está. Ahí va, ahí va. Bueno, bien, arrancamos nomás. Bueno, buenas tardes, me presento, soy la ingeniera Andrea Oliveras, actualmente prosecretaria de la Secretaría de Graduados y Graduadas, y quiero darles la bienvenida al acto inaugural por el mes de la comunidad graduada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En reconocimiento a todos los profesionales y las profesionales que han pasado por las aulas de nuestra facultad, desde la Secretaría de Graduados y Graduadas y en conjunto con los colegios profesionales y la comunidad facultativa en general, hemos organizado, a modo de festejo, diversas actividades durante todo el mes de junio que podrán encontrar detalladamente tanto en la página de la facultad como en las redes sociales de la facultad y propia de la Secretaría. Para comenzar, le voy a dar la palabra al especialista ingeniero Lisandro Capdevila, secretario de la Secretaría de Graduados de nuestra facultad, para que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias, Andrea. Antes que nada, bienvenidos a todas y a todos a este día muy especial para lo que es la comunidad graduada, ya que damos inicio, como muy bien dijiste vos, Andrea, a distintos agasajos en nuestro mes como profesionales de la facultad. Quiero agradecer, obviamente, especialmente a los colegios y a las asociaciones profesionales por el apoyo continuo que siempre nos dan a la Secretaría. Este año hemos puesto el eje en lo que es el área de la formación continua, ya que en el siglo XXI la capacitación científica y tecnológica debe ser permanente, para nunca quedar atrás con los cambios en los que vivimos que cada vez son más rápidos. Y una demostración de esto es la conferencia que estamos dando en el día de hoy, que desde ya a nuestro disertante le queremos agradecer. No quiero dejar de mencionar los tiempos complejos que vivimos desde lo laboral y lo sanitario. Lamentablemente, muchos de nuestros colegas hoy por hoy están hospitalizando y luchando día a día contra esta enfermedad que nos está azotando. Desde la Secretaría queremos decirle especialmente que mucha fuerza en este momento y esperamos y pedimos siempre por su pronta recuperación. También tenemos profesionales en situaciones laborales muy complejas. A ellos les decimos que no bajen los brazos. Por nuestro perfil profesional estamos preparados para todos los desafíos que se nos impone día a día y todos juntos vamos a salir adelante. Gracias a todos por estar presentes y recuerden que las puertas de la facultad y de la universidad siempre van a estar abiertas para todos nuestros graduados y no graduados. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Le vamos a dar ahora el espacio y agradecerle desde ya por su presencia al secretario de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba, el abogado Agustín Cohen. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias, Lisandro. Quiero saludar a las autoridades de los colegios profesionales aquí presentes, a las autoridades de la facultad y a todos los graduados y graduadas que hoy están aquí conectados. Agradecerles la invitación y felicitarlos, ¿no? Me parece muy importante la iniciativa de parte de la Secretaría de Graduados de la Facultad de generar este espacio, ¿no? Del mes del graduado, de la comunidad de los graduados. Hoy por hoy los graduados y profesionales atravesamos, como toda la humanidad, procesos de cambio muy fuertes, muy vertiginosos, y es importante que desde la universidad los podamos acompañar. Por eso a nivel rectorado del área central se ha decidido ya en el 2019 la creación de este área de Secretaría de Graduados, que tiene varios objetivos a cumplir, pero que sobre todo tienen que ver con acompañar a los graduados en sus procesos de inserción laboral y en la formación continua necesaria para poder mantenernos actualizados en los conocimientos, ¿no? Yo los invito a todos a participar activamente de las actividades de la Secretaría de Graduados, tanto de la facultad como de la universidad, ya que es importante que hoy los profesionales del UNC nos mantengamos siempre actualizados en los conocimientos, ¿no? Así que felicito esta oportunidad que han hecho, felicito el enmarcar esto en un mes del graduado, porque es importante también que entendamos que somos una comunidad, ¿no? Y que tenemos que estar siempre presentes cerca de nuestras instituciones y siempre estar atentos a qué es lo que a qué necesitamos como graduados y profesionales. Agradecerles, reiterarle el agradecimiento a la facultad, la invitación y felicitarlos por la iniciativa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias Agustín por tus palabras. Y por último, antes de comenzar con la charla, vamos a escuchar a nuestra vicedecana, magíster ingeniera Adriana Seirato, también agradeciendo desde ya su presencia. Bueno, gracias Andrea. Buenas tardes a todas y a todos, a las autoridades de la facultad, a las autoridades de la universidad, al doctor López que nos acompaña para la primera conferencia. Nuestra misión, o sea, nuestro motivo de existencia de la universidad básicamente es transmitir los conocimientos. O sea, lo más importante para nosotros son los estudiantes, porque ellos son nuestro futuro. Cuando uno de ellos se recibe, o sea, tenemos la cumbre, digamos, del cumplimiento de nuestra misión. Cuando nosotros les damos un título, ustedes son muy felices y nosotros también, porque como institución hemos cumplido de tener nuevos profesionales para trabajar por nuestra Argentina, ¿no? Pero bueno, ahí no termina nuestro trabajo. Por eso les decimos graduadas, graduados, no les estamos diciendo egresadas, egresados. Egresados suena a que se van, y nosotros queremos que se queden con nosotros para seguir perfeccionándose, con múltiples cosas que nosotros los podemos ayudar. O sea, seguimos siendo todos una gran familia donde ustedes se han recibido en nuestra facultad. Entonces, vamos trabajando con distintos aspectos. ¿Por qué estamos en junio con este mes del graduado? Porque decidimos que sea junio el mes de graduado. Porque justamente durante este mes, varias, no todas las carreras, pero sí varias, tienen su día específico. Ayer fue el Día de la Ingeniería Argentina, después tenemos el miércoles el Día del Geólogo, después tenemos el Día del Ingeniero, el Día de la Ingeniera, nosotras las ingenieras tenemos nuestro día particular, tenemos el Día del Biólogo, y en el año 2019, por resolución 409 del Consejo Directivo, se decidió instaurar un día específico de festejos para el Día del Graduado de nuestra facultad. Entonces, se aprobó que fuera el tercer viernes de junio, que este año cae el 19 de junio, porque hay carreras nuestras que no están dentro de, o sea, tenemos tantas carreras que algunas no tienen dentro de junio su día, entonces decidimos que el tercer viernes decidió el Consejo Directivo, que el tercer viernes de cada año del mes de junio sería el Día del Graduado. Porque para nosotros la comunidad graduada es algo muy importante, no solo para que nosotros nos formemos, sino para que ustedes también traigan todas sus experiencias a la facultad, a través de darnos conferencias, a través de formar distintos estudiantes. O sea, para nosotros es muy importante que ustedes vuelvan a la facultad, ya sea para formarse o para ser formadores, de acuerdo a lo que vaya haciendo cada uno durante su vida. En este mes, con un esfuerzo muy grande, a los cuales felicito, al secretario, el ingeniero Capdevila, y a la prosecretaria, Andrea Oliveras, todo el trabajo que han hecho para que tengamos un mes con muchas conferencias de toda la diversidad de temas que tenemos nosotros en lo que es ingeniería y ciencias naturales, y una serie de actividades para que participen todos, los que estamos en la facultad, los que no están en la facultad, los graduados, todas las graduadas, y realmente sea un mes que festejemos, porque a pesar de todas las adversidades que venimos viviendo hace más de un año y medio, esta facultad supo cómo transformarse de
da forma de que no perder el contacto, no perder la transmisión de conocimiento, que los estudiantes sigan teniendo todas sus actividades y ustedes como graduados que también puedan seguir teniendo todo lo que tenían en lo que era la presencialidad. Lógicamente la presencialidad siempre es mejor, pero bueno, no se puede. Lo importante es que todas las actividades se siguieran realizando de una forma muy, muy, muy buena realmente, para que no se parara toda esta máquina de conocimientos, no dejáramos de cumplir nuestra misión. Bueno, yo les agradezco que me hayan dejado hablar unos minutos y creo que el doctor López debe tener cosas muy, muy interesantes para contarles y les agradezco mucho su presencia hoy. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades por sus saludos. Ahora sí, en conmemoración del 5 de junio, que fue el Día del Medio Ambiente, vamos a dar comienzo a la charla Panorama Legislativo Actual en Materia Ambiental y su importancia. Para lo cual, en el día de la fecha, nos acompaña el abogado Juan Bautista López, actualmente coordinador del área de ambiente de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, FUNDEPS, profesor de la asignatura de Derecho de los Recursos Naturales y Ambiental de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba e instructor del MPF. Ahora sí, le voy a dar la palabra a Juan. Antes de darle la palabra, me gustaría recordarles que pueden escribir, si van surgiendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat del Meet, o bien esperar a que finalice la charla y prender sus micrófonos y sus cámaras, así hacemos también esto un poco más interactivo y a pesar de la virtualidad nos sentimos un poco más cerca. Juan, te cedo la palabra, si quieres presentar. Bueno, todo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por todas las palabras, tanto de los encargados de la gestión universitaria de la Facultad de Ciencias Exactas y de la UNC. La idea de tener esta charla es contarles un poco, digamos, sobre este panorama legislativo actual, muy rico, muy robusto y muy complejo también, en el cual se enmarca toda la actividad que tenga que ver con asuntos ambientales. Es decir, el marco normativo argentino es sumamente rico, es muy avanzado, pero las más de las veces, digamos, juega mucho con la práctica y es difícil de encauzar sin justamente tener estas herramientas que no solo sirven para profesionales graduados de carreras como las que se dictan en la Facultad de Ciencias Exactas, sino para cualquiera que forme parte de la ciudadanía y que pretende ejercer derechos como ciudadano y ciudadana en una democracia ambiental o en un estado de derecho ambiental como el que tenemos nosotros en la República Argentina. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente me parece interesantísimo haber logrado por parte de ustedes, digamos, esta actividad, porque justamente el fin es que se repliquen distintas actividades que permitan concientizar sobre cuestiones ambientales, así que mejor fecha para hacerlo imposible, así que por eso también los felicito. Yo ahora, si les parece, comparto una diapositiva para que nos vaya guiando e ilustrando. A ver si la podemos compartir. ¿Se ve ahí? Sí, se está cargando. Se ve perfecto, Juan. Bien. Bueno, traté de hacer algo vistosamente agradable, así que espero les guste. Pero no tiene más que la pretensión de ser un esquema para la presentación. Sí, lamentablemente dejo de ver el chat, así que si eventualmente hay alguna pregunta, bueno, les pido que me avisen por la cucaracha y yo escucho. Bien, como decía Andrea, la idea hoy Juan, es... perdón. No sé si querés ponerlo en modo presentación. Ah, ¿y eso cómo se hace? Abajo. Bien. Hay como abajo a la derecha. Bien. Hay ese. No, ese el de al lado. Ay, el de ese. Ahí se abre la... Bueno, vamos ahí. Pasa que a mí me parece
Ah, no, entonces si te queda, si no lo ves bien, sácalo, ¿no? No, ahí lo veo bien. ¿Ustedes lo ven a pantalla completa? Yo no, pero... Que se ve... A ver, aprieta de nuevo por las dudas ahí. A ver, aguarden que vamos a... Perdón, es que era para que se vea toda la pantalla. A ver ahí. Ahí no. A No. ver, Si no, Juan, no importa. Total se ve bien. vamos a Ahí. intentar nuevamente. A ver ahora. Ahí va. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Bien, Ahí va. fantástico. Gracias, Juan. Bueno. Bueno, como para ir adelantando, porque por ahí... A ver... es medio largo. La idea, en principio, es hablar del marco general de la estructura o de la supraestructura del ordenamiento jurídico argentino, en donde van a integrarse todas las leyes y normativas de índole ambiental. Bien, me parece interesante, digamos, dar este marco porque justamente tenemos un Estado federal, una organización federal donde hay jurisdicciones provinciales, nacionales, también tenemos a los municipios y comunas que, digamos, en asuntos ambientales tienen un juego bastante complejo, concurrente, sobre las facultades que cada uno de estas órbitas y esferas tienen, con lo cual este marco es necesario para comprender cómo funciona. Bien. Me parece importante partir de la reforma constitucional del año 1994, porque en ese momento y a partir de cómo quedó diseñado la arquitectura institucional argentina en materia jurídica, básicamente fue un cambio radical en lo que había venido siendo hasta ese momento. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se constituyó, digamos, lo que es la nueva pirámide de jerarquía normativa, que concretamente, como suena, imagínense una pirámide, acá la tenemos para ver más gráfico, es una pirámide cuyos bloques, digamos, de algún modo grafican la importancia de cada una de las normativas. En la reforma del 1994 lo que se hace es establecer una nueva estructura de jerarquía constitucional, donde se incorpora, digamos, en el bloque superior, digamos, de la pirámide con mayor jerarquía y superior a todas las leyes que luego se estructuran, lo que es el llamado bloque de constitucionalidad, que está constituido por la Constitución Nacional, bien, todas las normas de la Constitución Nacional, y los tratados de derechos humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22, bien. Tanto estos tratados con jerarquía constitucional, que son de derechos humanos, como la Constitución en sí misma, conforman este bloque que se ubica en el vértice de la pirámide y del cual, digamos, deriva todo el ordenamiento jurídico. Estos distintos bloques, digamos, tienen un orden de prelación y jerarquía, con lo cual el bloque superior, Constitución y Tratados de Derechos Humanos, sirve para orientar las leyes, por ejemplo, que se dictan por parte del Congreso de la Nación. Pero antes de estas leyes nosotros tenemos otros tratados de carácter internacional que también tienen importancia, pero que no conforman este bloque constitucional. Después tenemos leyes de la nación, constituciones provinciales, leyes provinciales, eventualmente ordenanzas o cartas orgánicas municipales, y finalmente lo que son los actos jurídicos entre privados o sentencias judiciales muy particularizadas. Bien. Pero es en ese marco y esquema normativo donde van a empezar a jugar las normas y leyes ambientales, ¿bien? Y en ese mismo marco normativo es donde resulta importante distinguir qué le compete a cada órbita o esfera, porque nosotros tenemos, por un lado, el Estado federal, la nación, con sus ámbitos territoriales de actuación, y sus competencias jurídicamente hablando, y por otro lado las provincias y municipios, ¿bien? En materia ambiental, por lo general, suele haber conflictos de actuación porque, digamos, la propia naturaleza de los fenómenos ambientales suele trascender a las fronteras jurídicas y políticas establecidas. Entonces, las cuestiones ambientales no responden exclusivamente a esta
tajante distribución entre Estado federal y Estado provincial, con lo cual entra en juego lo que se llama la interjurisdiccionalidad, y no es la naturaleza y el ambiente la que se amolda a las leyes, sino a la inversa. Las leyes tienen que justamente adecuar su funcionamiento y diseñarse de modo tal que sean funcionales a la gestión y protección del medio ambiente. Bien. En ese sentido, el artículo 124 de la Constitución es muy claro en cuanto a qué le compete a la nación y qué le compete a la provincia en materia ambiental. Pues ahí se sienta una regla fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que es que el dominio y la jurisdicción de los recursos naturales y ecosistémicos corresponde por regla y por naturaleza a las provincias. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Que la relación con los ecosistemas y con los recursos naturales en cuanto a su gestión, protección, preservación, conservación, recomposición, etcétera, y el poder de controlar, de fiscalizar, de monitorear, de regular y de gestionar, corresponde por excelencia a las provincias dentro de aquellos, por supuesto, recursos, cuencas, ecosistemas que estén dentro de su territorio. ¿Bien? Sin embargo, la propia reforma del año 94 incorporó una cláusula fundamental, que es el artículo 41, que trae el esqueleto, digamos, o el punto medular del derecho ambiental argentino. Bien, de ese artículo 41 se desprende todo el ordenamiento normativo en materia ambiental. El artículo 41 es fundamental no solo porque reconoce el derecho de todo habitante de la nación justamente a un ambiente sano, equilibrado, un ambiente calificado, es decir, no es cualquier ambiente, sino que es un ambiente sano que propende a la, digamos, al desarrollo sostenible, sustentable, con perspectiva intergeneracional, sino que también incorpora deberes. Y es particularmente interesante ver cómo son deberes que no solo pesan sobre los individuos considerados singularmente, sino que establece un mandato muy claro en torno a los deberes que tienen de preservar el ambiente las autoridades del Estado argentino, todas las autoridades, sea municipal, nacional o provincial, ¿bien? Sea legislativo, ejecutivo, judicial. En ese sentido, es un claro mandato que surge de la propia Constitución y es plenamente operativo, es decir, se puede exigir a partir de citar y de el contenido de este artículo en particular. Por otro lado, establece también y dispone y reconoce derechos vinculados a al acceso a la información ambiental, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, la obligación de llevar a cabo políticas de educación ambiental y, por ejemplo, también establece la prohibición de importar residuos peligrosos al Estado argentino o residuos radiactivos. Y por último, establece algo fundamental, que es lo que va a orientar todo el andamiaje jurídico argentino en materia ambiental, que son estas llamadas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, que es una nueva especie de ley que no existía hasta antes del año 1994 y que tiene una naturaleza jurídica, como le decimos en el campo del derecho, extraña a lo que conocíamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque básicamente son leyes que dicta el Congreso de la Nación, que rigen para todo el territorio y que garantizan una protección o tutela del ambiente uniforme para todo el territorio con umbrales mínimos de protección ambiental. Es decir, no disponen cómo se va a gestionar el ambiente o el recurso natural, no le dicen a las provincias cómo tienen que, o cuánta agua, o cómo utilizar, cómo llevar a cabo su sistema de saneamiento, sino que les dispone concretamente obligaciones en torno a umbrales mínimos que garantizan una calidad ambiental uniforme en todo el territorio de la nación. Por supuesto, estas leyes de presupuestos mínimos tienen límites. No podría, por ejemplo, una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental modificar la autoridad provincial encargada de la gestión del recurso hídrico o de la gestión de los bosques, etc. No se puede alterar lo que se llama la jurisdicción local. Eso es plenamente reservado a las provincias. Entonces, el Senado o el Congreso de la Nación, mejor dicho, sea diputados o senadores, emana una ley de presupuestos mínimos y a partir de esta ley establece criterios uniformes que son pisos mínimos inderogables y que las provincias deben respetar y solo pueden legislar
en tanto y en cuanto complementen para mejorar esos estándares o establecer estándares más exigentes de protección ambiental, más nunca podrá una provincia disponer estándares inferiores a estos presupuestos mínimos. Es decir, es un elemento fundamental donde, en el caso de que una determinada jurisdicción provincial disponga mediante una sanción de una ley, si se quiere, una ley ambiental, por ejemplo, en materia de bosques nativos, con estándares menos restrictivos o que garantizan una menor protección ambiental, el juez, por ejemplo, o la jueza que entienden la causa de un determinado conflicto, debe de aplicar sí o sí la ley de presupuesto mínimo ambiental y descartar la aplicación o tachar de inconstitucionalidad por no respetar esta jerarquía a la ley provincial que establece estándares inferiores de protección ambiental. Hay muchas leyes provinciales a lo largo y ancho de todo el país que vulneran esta congruencia o digamos, es el principio de congruencia el que obliga justamente a respetar esto, y es ahí a donde surgen muchos de los conflictos en distintas regulaciones sectoriales, sea bosque nativo, sea agua, sea minería, etc. Bien, en todo ese marco, nosotros vamos a tratar de ver concretamente cuáles son las leyes que, a mi modo de ver, y en esto que les decía, brindan mayores herramientas e instrumentos no solo para quienes se dedican particularmente a cuestiones técnicas, ambientales y más específicas, sino para la ciudadanía en general, y que tienen que ver justamente con la protección y la defensa del ambiente desde nuestro lugar de ciudadanos de a pie, y que gracias al ordenamiento que tenemos, digamos, nos brindan muchísimas herramientas. Y ha sido en este último tiempo un buen tiempo para la promoción y sanción de este tipo de leyes. En este sentido tenemos en el segundo peldaño, sería de tratados que son superiores a las leyes pero inferiores a la Constitución, este nuevo llamado Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional regional, es decir, de América Latina y Caribe. Es un tratado que tiene la particularidad de haberse construido a partir de la participación ciudadana, es decir, la iniciativa fue llevada a cabo por la CEPAL y uno podía ingresar al portal de la CEPAL y hacer comentarios sobre qué convendría que tenga el texto del tratado, es decir, no fue un tratado negociado entre representantes estatales, sino por parte de toda la ciudadanía, lo cual fue súper innovador. Más allá de algún otro antecedente aislado, es un texto consensuado entre toda la ciudadanía de Latinoamérica y Caribe, que por suerte fue ratificado por los estados firmantes, 12, y que al día de hoy, el 22 de abril, entró en vigor. Que entre en vigor quiere decir que es obligatorio para el Estado argentino y que, al ser obligatorio, su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino. Responsabilidad que, si bien es del Estado argentino, puede derivar justamente a partir de un incumplimiento de un Estado provincial o un Estado municipal. Es decir, se aplica a todo el territorio de la nación, compromete la responsabilidad internacional, por lo cual no es un instrumento cualquiera, sino que es un instrumento muy importante para reforzar los derechos que contiene, que concretamente son, por un lado, es el primer tratado de neto corte ambiental y contenido ambiental. Es el primer tratado que reconoce y garantiza el derecho al ambiente sano a los habitantes de los estados que firmaron este tratado, o a toda persona concretamente. Y trae 3 grandes capítulos, en realidad son 4, donde garantiza estos llamados derechos de acceso, que básicamente son 3 derechos fundamentales que surgen del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre medio ambiente humano y desarrollo, y que básicamente es el derecho de toda persona a acceder a la información pública en asuntos ambientales, el derecho de acceder a la participación ciudadana o participación pública en asuntos ambientales, y el derecho, como consecuencia de los 2 anteriores, de acceder a la justicia en materias ambientales, en asuntos ambientales, sin verse cualquiera de estos 3 derechos restringidos por barreras
ya sea estatales o socioeconómicas. Bien, en este sentido, trae un arsenal de herramientas para la ciudadanía que permiten exigir al Estado concretamente la garantía de estos derechos. Bien. Por otro lado, es el primer tratado de derechos humanos que incorpora un capítulo que procura o obliga, mejor dicho, a los estados a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Ustedes saben que Latinoamérica es digamos, el continente que en estadísticas tiene mayores muertes por militancia y defensa de los derechos ambientales. Hay varios casos paradigmáticos, el caso de Berta Cáceres, etc. Entonces, este tratado lo que procuró es dar herramientas para quienes militan y defienden el derecho al ambiente, sea asociados o no, concretamente se vean protegidos de algún modo en su libertad individual, en su vida, salud, etc. ¿Bien? Entonces, es un tratado que hay que tener muy en cuenta porque es un quiebre en materia ambiental, en derecho internacional, y es una herramienta fundamental y muy robusta para ejercer los derechos que, ya vamos a ver, estaban contemplados en cierto modo en la legislación argentina. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Bueno, acá vamos al núcleo duro del derecho ambiental. Tenemos ya la Constitución, el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado de derecho internacional vinculado a asuntos ambientales, y acá nos adentramos en estas leyes de presupuestos mínimos que habíamos hablado antes y que se asocian justamente con estos umbrales mínimos de protección uniformes para todo el país y todos los estados provinciales, y que procuran justamente garantizar ciertos institutos básicos del derecho ambiental. Hay distintos tipos de leyes. Van a ver, por ejemplo, que el proceso, digamos, comienza muy fuertemente en el año 2002, donde se sancionan muchas leyes de presupuestos mínimos muy importantes. Después, intercalado entre 2003 y 2019, hay ciertas leyes sectoriales. Es decir, dentro de las leyes de presupuestos mínimos tenemos algunas que regulan, mejor dicho, algunos intereses sectoriales en particular, sea bosque nativo, sea glaciares, sea manejo del fuego o la reciente ley de cambio climático, residuos domiciliarios, residuos industriales, y otras que tienen un campo de actuación más general y que es transversal a todas las otras leyes. Sería lo que podría llamarse como un código ambiental, porque trae concentrado, por ejemplo, institutos que se aplican a todas las otras leyes ambientales y que las otras leyes de presupuestos mínimos, digamos, abrevan ahí y van tomando sus instrumentos. En particular, relevancia tenemos la ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, que delinea y diseña todo lo que es la política ambiental nacional, aplicable, por supuesto, en función de ser un presupuesto mínimo a toda la nación y provincias y municipios, y que diseña concretamente institutos, digamos, fundamentales del derecho ambiental, como son, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental como etapa previa o estudio, digamos, procedimiento técnico administrativo previo a cualquier aprobación o licencia de un proyecto ambiental que pueda degradar negativamente el ambiente. Establece también la obligatoriedad de una instancia de acceso a la información para justamente participar de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. También garantiza la participación ciudadana en las llamadas audiencias públicas. Hace muy poquito tuvimos el ejemplo, por ejemplo, de la autovía de Punillo, una audiencia pública muy con mucha convocatoria, con muchos ribetes y cuestiones que, digamos, se develan quizás a partir de esta participación ciudadana. Y también trae un muy importante régimen de responsabilidad por daños, es decir, es esta ley la que dice cómo se debe reparar el daño ambiental ocasionado, el daño ambiental colectivo, concretamente que prioritariamente se debe recomponer. Eventualmente prevé el seguro ambiental obligatorio y otros institutos que son de fundamental relevancia para todo el diseño institucional en materia ambiental, y trae principios. Los principios que son mandatos o, digamos,
sí, mandatos de optimización a donde uno debe propender o tender, pero que no son reglas, es decir, son principios que se tratan de cumplir en la mayor medida de las posibilidades, pero no es se cumple o no se cumple, sino trato progresiva y gradualmente de cumplir. Uno habrán escuchado nombrar el principio precautorio, que es uno de los más importantes en materia ambiental, particularmente en todos los procesos judiciales siempre entra en juego el principio precautorio y tiene que ver mucho con la cuestión disciplinar técnica en cuanto a la incertidumbre científica sobre ciertos fenómenos que pueden tener un peligro de daño ambiental, aunque no hay certeza. Por ejemplo, pensar en agroquímicos, en glifosato, que hay una cuestión muy debatida. Bueno, el principio precautorio dice, mira, si hay un peligro, aun cuando no esté probado científicamente o haya incertidumbre, no vamos a dejar de actuar, vamos a actuar para proteger el ambiente. El principio preventivo, que prevé justamente la prevención como valor fundamental en todos los asuntos ambientales, prevención del daño, es decir, previo a recomponer y a esperar justamente a que se ocasione el daño, vamos a adoptar todas las medidas tendientes a prevenir el daño ambiental. Bien. Otra ley que yo considero muy importante para el ejercicio de estos derechos de la ciudadanía es la Ley de Acceso a la Información Ambiental del año 2004, que es una ley de presupuestos mínimos que no tiene que ver, fíjense, con la gestión de un recurso, la protección ambiental en el sentido estricto, sino con los presupuestos mínimos para el ejercicio de un derecho ciudadano que por su estrecha ligazón con la gestión ambiental debe ser garantizado en estos términos de presupuesto mínimo. Bien, básicamente lo que establece son reglas para garantizar a toda persona que pretenda acceder a una información ambiental sobre un determinado proyecto, sobre una determinada política pública, que solamente tiene que presentar una determinada solicitud por escrito. Nosotros en Córdoba tenemos, a través del CIDI la posibilidad de hacerlo. En la municipalidad también hay un portal de trámites que se hace vía web. No hay que acreditar ningún interés, no hay que acreditar ser parte de una ONG, no hay que acreditar ningún tipo de legitimación, como se llama, y uno puede pedir información pública ambiental, incluso aquella que está en mano, por ejemplo, de prestadores de servicios públicos o asociadas a empresas privadas, siempre y cuando tengan que ver con el interés general ambiental. ¿Bien? Para mí esta ley es de suma trascendencia, más a partir, digamos, de atravesar y de habitar estos espacios donde estoy en una organización no gubernamental, donde para ejercer el monitoreo o por ahí llevar a cabo nuestras actividades, a veces es fundamental contar con información, porque yo no puedo hablar sin conocer, por ejemplo, qué se va a hacer en materia de cambio climático de acá a 5 años, de acá a 1 año, etc. Así que bueno, esta les recomiendo que la lean, es sumamente interesante para lo cotidiano y para quien, por ejemplo, pretenda presentarse a una audiencia pública y dar su punto de vista, previo a eso acceder a esa información. Bien. Otra ley interesantísima es la Ley de Bosques Nativos de Presupuestos Mínimos, que establece esta categorización que ustedes ya conocerán sobre bosques de categoría 1, 2, 3, rojo, verde, amarillo, y donde establece hasta dónde se puede, digamos, actuar o cómo es que se puede gestionar un determinado bosque nativo en función de su relevancia, categoría de conservación y demás, y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo previo a, por ejemplo, llevar a cabo un plan de aprovechamiento sostenible de un bosque nativo o eventualmente el cambio de uso de suelo, en cuáles son los bosques que se puede efectuar un desmonte y bajo qué condiciones se puede efectuar un desmonte, y que trae una cláusula fundamental, un artículo fundamental, más en este último tiempo, teniendo en cuenta los incendios que se suscitaron en el delta del Paraná, en Córdoba y en otras provincias, que establece que estas categorías, aun cuando hayan sido afectadas por ejemplo, incendios, nunca van a perder la categorización o la protección que gozaban previo al incendio. Esto justamente ha sido uno de los grandes problemas de cierta especulación financiera en torno a, bueno, voy, quemo el bosque y zafo de la protección. Esto no es así. Concretamente la ley prohíbe cambiar la categoría de conservación, con lo cual incendiar dolosamente, como se dice, un determinado bosque nativo, de nada nos va a servir. Más aún
ahora que se ha modificado la ley de manejo del fuego, donde no solo se prohíbe el cambio de categoría de conservación de un bosque incendiado, sino que se amplía esto a pastizales, digamos, especies o ecosistemas vinculados a humedales, y que además se prohíbe la enajenación, la venta de estos terrenos por un lapso o plazo de 40 años, con lo cual también se procura de algún modo evitar esta especulación a partir del incendio de estos bosques, que sin embargo están sumamente prohibidos por la ley de actividades de quema, salvo casos especiales con autorización del Estado y demás. ¿Bien? Y por último, como para cerrar este panorama de presupuestos mínimos, tenemos una ley que, en mi opinión, es muy importante, que toca un tema súper amplio, donde entran variables de todo tipo y vinculados tanto a actividad humana, gestión de agua, gestión de ambiente glacial. Es decir, es muy integral el fenómeno de cambio climático concretamente, y que la ley lo que procura es delinear, digamos, objetivos vinculados a lo que son las llamadas políticas o planes de adaptación y de mitigación al cambio climático de causas antropogénicas, ¿bien? Es una ley que salió en el año 2019, que se reglamentó a finales del año pasado, y que dispone que tanto las provincias como Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación tienen que conformar lo que se llaman los planes de respuesta provinciales para adaptar y mitigar el cambio climático, o el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, y que tiene que ver con la promoción de industrias basadas en energías, en fuentes renovables, con, digamos, adoptar una perspectiva que contemple los grupos en situación de vulnerabilidad a partir de diferentes causas, y bueno, concretamente obliga al Estado a eso. Teniendo en cuenta que el cambio climático empieza a mostrar, desde hace tiempo ya lo hace, todos sus efectos y cómo estos impactan con mucha severidad en aquellos grupos de personas en situación de vulnerabilidad, tener una normativa que lo ponga sobre el tapete, lo visibilice y obligue al Estado a partir de esa perspectiva resulta fundamental para, de algún modo, hacer un quiebre en esta concepción de igualdad formal que se tiene, es decir, todos somos iguales ante la ley y demás. Y eso es sumamente importante. Una ley que fue, digamos, tuvo iniciativa en Pino Solanas y bueno, después fue reglamentada por el gobierno ya cuando él había fallecido. Así que bueno, fue un gran avance y de lo más moderno que tenemos. Acá tenemos un poco las leyes provinciales que de algún modo complementan a esos presupuestos mínimos que vimos. A mí me interesaba más que nada mencionarlas y contar un poquito qué traen. En principio, la ley marco y base de nuestra provincia es la 10.208, que establece, es el complemento de la Ley General del Ambiente, es una ley muy completa, muy actualizada, que garantiza desde el primer al último artículo todos los derechos de participación ciudadana y acceso a la información, acceso a la justicia, otorga un rol preponderante a las asociaciones, al Ministerio Público Fiscal en tanto protector del derecho al ambiente, tiene una muy minuciosa regulación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con anexos bien detallados de qué proyectos van a ser sometidos necesariamente a la evaluación de impacto ambiental y qué otros proyectos van a ser sometidos a un aviso de proyecto y eventualmente al sometimiento o no de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Es una ley, en mi modo de ver, completa porque incorpora evaluación de impacto en salud, es decir, muchas veces la salud queda relegada en torno a la cuestión ambiental y son dos cuestiones estrechamente ligadas. Entonces prevé esta evaluación de impacto en salud y ambiente, prevé la evaluación de impacto estratégica en tanto instrumento que permite no solo evaluar proyectos, sino evaluar políticas públicas, y en ese sentido incorpora otros principios. Es una ley muy buena que trae muchas herramientas para el ejercicio de la ciudadanía. Después tenemos la Ley de Bosques de Córdoba, que es una ley que tiene sus puntos de conflictos y tensiones con la ley nacional. Esto desde un punto de vista objetivo, porque permite ciertas actividades que en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos están prohibidas, como la actividad minera en ciertas categorías de bosques,
o avanza sobre la posibilidad de realizar determinadas obras públicas en categoría de bosque nativo de mayor protección, como es la categoría 1 o roja, y ha tenido, digamos, bueno, es de público conocimiento el cuestionamiento que se le hace a esta ley, pero desde un punto de vista objetivo sí es posible advertir, más allá de lo que cada uno personal piense, ciertas contradicciones con prohibiciones de la ley nacional y permisiones de la ley provincial. Después tenemos la ley 8.751 de manejo del fuego, que no es una ley muy completa, es más vieja que la ley que establece el Sistema Federal del Fuego, pero tiene justamente el fin de prevenir estos incendios, de establecer un sistema de alertas o de zonas de riesgo de incendios, establece el fondo del fuego concretamente para combatir este tipo de incendios. Es una ley que establece un buen marco, pero bueno, más allá de lo legal, a veces la realidad dista mucho del funcionamiento que se puede dar a un instrumento normativo. Después tenemos el Código de Aguas de la provincia, que es fundamental en todo lo que es la gestión de las aguas. El Código de Aguas dispone concretamente que todo curso de agua, recurso hídrico, que esté dentro del territorio provincial pertenece al dominio público inalienable, imprescriptible de la provincia. No podría uno cercar un alambrado, con un alambrado un arroyo y apropiarse de eso, salvo eventuales concesiones, por ejemplo, que uno tenga una cantera húmeda en un determinado arroyo y por cuestiones de seguridad te permitan establecer esas medidas, pero jamás podría ser un título de propiedad o de dominio sobre ese curso de agua, porque nunca vamos a poder alienar de la provincia el dominio público sobre estos recursos. Y el Código de Aguas establece principalmente que el uso, incluso el uso recreativo, el uso común de las aguas, es prioritario ante cualquier otro uso, más allá de que pueden darse concesiones de uso, permisos de uso, etc. Entonces, al momento de interpretar, nosotros tenemos muchos casos de arroyos donde a veces se ven cercados o proyectos que avanzan sobre los permisos que tienen, hay que contemplar este cuerpo normativo para decir, bueno, hasta dónde se puede, hasta dónde no, y eventualmente si corresponde la judicialización o la denuncia a policía ambiental. Y por último, una ley muy corta, que está interesante y que trató de algún modo, con buena intención, de compensar lo que sucedió a partir del año 2015 con el Código Civil y su modificación, que es esta ley 10.355, que establece un margen de protección desde lo que es la línea de ribera hasta los 35 metros de lo que son los cursos de agua. Bien, tiene un fin ambiental, concretamente porque en el año 2015 lo que se llamaba el Camino de Sirga, que era el camino por el cual uno podía bordear el curso de agua navegable, el Camino de Sirga se daba antes para ir arreando los botes sobre el río, se disminuyó. Entonces lo que trató de hacer la provincia, con buena intención creo, es ampliar esta protección a partir de una ley provincial. Y lo que se procura es justamente la protección ambiental de ese margen y esa área. Bien. Y ya como para ir cerrando y no aburrirlos demasiado, tenemos dos leyes fundamentales y muy novedosas y recientes. Incluso creo que hoy el presidente de la República hizo el anuncio de esta ley de educación ambiental integral en la República Argentina. Las dos leyes tienen que ver con la educación. Esto que comentaba la vicedecana antes, perdón, no me acuerdo el nombre, de la importancia de la educación en asuntos ambientales en este caso. Bien, hace muy poco se sancionó esta ley 27621, hace 5 días más o menos salió en el boletín oficial. No es una ley de presupuestos mínimos, es una ley que es de educación y que procura transversalizar los asuntos ambientales en todos los niveles de educación, tanto formal, en el caso de los niveles formales, o de espacios, digamos, de educación no formal, es decir, va más allá de la educación formal, y plantea justamente
la importancia de la educación ambiental y plantea tres estrategias, a nivel federal para la educación, modifica incluso la Ley Nacional de Educación, plantea la obligación de las provincias y jurisdicciones locales de adecuar su estrategia jurisdiccional a esta ley y trae una estrategia vinculada a nuestro ámbito, el universitario, y que tiene que ver con no solo incorporar a la currícula y programa contenido ambiental, sino que la educación ambiental tiene que formar parte de todas las prácticas y de la vida universitaria, lo llama la propia ley. Es decir, no solamente tiene que ser parte de lo que es el currículo, los programas y objetivos de cada una de las asignaturas y carreras, sino que la propia vida universitaria, sea a partir de las prácticas que se den en torno a los residuos, a la papelería que se usa para las campañas, etcétera, tiene que ayornarse, digamos, a estos estándares que van a ser impartidos como educación, ¿bien? Es como generar una ética de sustentabilidad y de protección ambiental. Y por otro lado tenemos la ley 27.592, llamada Ley Yolanda, en función, o en homenaje, mejor dicho, a Yolanda Ortiz, quien fue la primer secretaria de Ambiente de la República Argentina, y que lo que procura es ya no la formación, sino la capacitación, en un sentido más, si se quiere, instrumental, de todas las personas que forman parte de la función pública. Para ponerlo en parangón, es similar a la ley Micaela, nada más que en asuntos ambientales. Por suerte, a mi modo de ver, la provincia adhirió a esta ley, es decir, todos los órganos provinciales van a tener que formar a las personas que forman parte de su entramado en asuntos ambientales. En Córdoba se predispusieron ciertos temas a título enunciativo que son de relevancia regional y local, y se dispuso justamente a la Secretaría de Ambiente de la provincia como órgano de aplicación de esta ley. Obviamente se prevé formación orientada, no va a ser lo mismo la formación al Poder Legislativo que la que se dé al Poder Ejecutivo o Judicial en función de su ámbito de actuación, ¿bien? Es una ley muy interesante que probablemente a quienes estén y formen parte del cuerpo universitario también les toque, más allá de que en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas ya tienen bastante formación de este tipo, seguramente va a hacerse en la práctica un lindo proceso y ustedes van a tener que colaborar en eso, en buena hora. Y después, como para cerrar, tenemos algunas leyes que yo considero tienen cierta trascendencia y ya vinculado a algunos temas actuales. Por ejemplo, tenemos la ley de patrimonio arqueológico, que es una ley poco conocida, arqueológico y paleontológico, que procura justamente proteger no solo los espacios y territorios a donde se encuentran, por ejemplo, bienes de esta naturaleza, sino a las piezas arqueológicas o paleontológicas. Incluso trae un régimen de responsabilidad penal, es decir, uno no puede, por ejemplo, en una determinada construcción, advertir que hay un patrimonio arqueológico y taparlo con cemento, porque eso es delito inclusive, más allá de que se pueda en la práctica hacer, y se hace de hecho, porque empieza todo un proceso donde intervienen las autoridades. Después tenemos la ley de parques nacionales, que es la que establece el régimen de reservas, monumentos y parques nacionales. Ahora, recientemente se anunció la futura creación del Parque Nacional de Ancenusa, donde justamente esta es la ley marco que va a establecer y disponer las restricciones en torno a ese espacio. Y tenemos la ley 24051 de residuos peligrosos, que trae incorporado todo el sistema de trazabilidad de un residuo peligroso, dispone en sus anexos cuándo se trata de un residuo peligroso y cuándo no, y eventualmente es la única ley, que por eso la remarco, que trae un capítulo destinado al delito de contaminación ambiental, sea doloso, es decir, con intención, o culposo por negligencia. Es la única ley que hoy en día permite a los órganos de justicia investigar si se cometió algún delito de residuos peligrosos, por ejemplo, un volcamiento de cianuro en un determinado arroyo, en tanto delito, ¿bien? Y bueno, al día de hoy no se ha modificado el Código Penal, no tenemos un capítulo ambiental, pero bueno, esta es la que mal nos permite actuar a diario en torno a este tipo de delitos.
Eso sería todo el panorama en un brevísimo repaso de lo que conforman las leyes ambientales y dejé de presentar, perdón. Perfecto. Bueno, Juan, muchas gracias. Ahora voy a dar el espacio. No hay preguntas en el chat, así que doy el espacio para que prendan sus micrófonos y sus cámaras y hagan preguntas. Si tienen alguna. Si no, se ve que fuiste muy claro, Juan. Es mucha ley, mucha conflicto de problemáticas y sectoriales, así que la intención era que sepan más o menos si les interesa algún tema particular, a dónde ir o... Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo voy a ir dejando en el chat, les dejo ahí un link de formulario para que se puedan anotar para recibir sus certificados por haber asistido a la charla. Y bueno, dejamos un rato más el espacio abierto para ver si hay dudas. No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo, si no, me quedé con una pregunta que no sé si lo dijiste, quizás yo no lo registré. Quería saber cuál es la autoridad que controla el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Bien, en realidad por tratarse de un tratado internacional tiene una convención de las partes o conferencia de las partes, como se llama, donde todos los países firmantes, digamos, se reúnen anualmente y ven el cumplimiento. Y también trae un comité de seguimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú, donde uno puede concretamente, como por ejemplo ONG, enviar un informe, lo que se llama informe sombra, de cómo un Estado está cumplimentando los pasos que debería cumplir con el Acuerdo de Escazú. Y eso es una herramienta muy importante para quienes tengan interés de decir, che, en tal localidad no se cumple el Acuerdo de Escazú, hagan algo. Claro, esa reunión es anual, decís. El comité de observación y seguimiento es permanente, ¿bien? Claro, sí. Ese sí es permanente, la conferencia de las partes no, pero todavía no se ha reglamentado, es todo muy, muy reciente, así que tenían un plazo de 90 días para reglamentar y demás, pero tiene este comité de seguimiento que es muy bueno, es muy participativo y las ONGs pueden presentar, las personas pueden presentar. Acá hay una pregunta en el chat que de Susana pregunta si quería saber si hay algún proyecto de ley nacional o provincial pensado para beneficiar a empresas triple impacto. Mira, yo no sé en la legislatura si hay un proyecto que institucionalice estas empresas. Lo que sí tengo noticia y conocimiento es que hay muchas empresas que han certificado bajo el sistema B. No sé si lo reconocen, pero tienden justamente a certificar este tipo de triple impacto. El problema es que son certificaciones que vienen de lo privado y hay empresas que están en tela de juicio, no vamos a decir nombres, pero que han sido muy cuestionadas, están judicializadas, incluso cuestionadas por contaminación y tienen el certificado de empresa B. Con lo cual a veces es problemático ese tipo de responsabilidad empresaria certificado por privados. Al día de hoy, vigente, no hay ninguna regulación normativa que lo institucionalice. No sabría decirte si hay un proyecto que procure darle ese marco. A ver. ¿Está viendo el chat, Juan? Sí. Bien. A ver si... muchas gracias. Florencia. En la ley de bosque provincial... Sí, le respondo a Florencia que plantea esto de que hay contradicciones. Es así. No hay mucho más para aportar en eso. Al día de hoy, digamos, no se ha planteado más que en movilizaciones y movimientos sociales de esta cuestión, pero sí claramente hay una contradicción, particularmente sobre la actividad minera, que es una permisión de la normativa provincial, que
que la ley nacional no permite, está prohibido. Entonces, sí, hay una contradicción, eso entraría en un supuesto de colisión normativa, con lo cual la previsión o el enunciado de la ley provincial no sería válido desde el punto de vista del sistema este de presupuestos mínimos. En el caso de la ley de presupuestos mínimos, sí, a ver, ¿qué se puede hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, desde la movilización social, que ya se hizo y se dejó bien plasmado, de hecho se pretendía ir de algún modo modificar esa ley, quizás con muchos cuestionamientos en torno al mapa, y en cuanto a esta colisión, sería cuestión de pensar en una acción judicial, por ejemplo, una acción de amparo ambiental, que ponga en tensión eso y que algún tribunal entre a analizar la cuestión y diga, che, esta ley es claramente contradictoria con la de presupuestos mínimos. Sí, en ese sentido sería interesante plantearlo así. Después, María, te voy diciendo otra que surgió. Quería preguntar cuáles serían las recomendaciones a la hora de participar en una audiencia pública para poder aprovechar al máximo el espacio. Bien, vamos a lo normativo primero. La audiencia pública no requiere ningún conocimiento técnico para participar. Cada uno es libre de participar y de manifestar incluso lo que le parezca que genera la objeción a un determinado proyecto o incluso opinar a favor de un proyecto. En tanto a recomendación, por ahí el acceso a la información pública ambiental es relevante justamente para dar una buena o una opinión con sustento técnico que permita o que ponga en aprieto, si se quiere, a el proponente del proyecto o eventualmente a la autoridad ambiental, que tiene que fundamentar por qué se aparta de la objeción dada. A mí me pasó, por ejemplo, por mencionar un caso, el estudio de impacto ambiental de la autovía de Punilla es un estudio de impacto muy largo, y por ahí uno puede acceder a la información, pero es un lenguaje que quizás ustedes lo puedan comprender, es muy técnico, pero una persona que vive en la zona de Sierra Chica y que quiere participar porque no quiere tener una autovía en la puerta de su casa, se encuentra con que puede acceder a la información, pero es una información extremadamente técnica. Entonces, a veces lo que se plantea es que debe haber, digamos, medidas de acceso a la información tendientes a simplificar los impactos de un determinado proyecto. Yo creo que una audiencia pública con personas que participan, habiendo tenido instancias de acceso a la información, es mucho más provechosa, sea para un lado u otro, que no hacerlo. De todos modos, no hay requisitos, insisto, en la inscripción. Solamente se inscriben en la página de Secretaría de Ambiente y, bueno, ahora se están haciendo digitales, cuestión que también ha sido cuestionada. Bueno, creo que no hay más dudas, salvo que alguien quiera prender su micrófono o preguntar algo más. Bueno, Juan, primero agradecerte a vos por la exposición súper clara, por tu tiempo, y bueno, también agradecer a todas quienes asistieron hoy, ¿no?, a esta charla e inauguración del mes del graduado. Como bien dijo Lisandro ahí en el chat, la charla ahora está grabada, así que la vamos a subir al canal institucional de la facultad. En YouTube está, en el canal de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y bueno, además quiero invitar también a que si quieren seguir enterándose de todos estos eventos programados para este mes y para el resto del año, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Tanto en Instagram como en Facebook. Así que, y si no, seguir la página también de la facultad, ahí también subimos todo. Sin mucho más para decir, agradecerte, Juan, de nuevo, y bueno, a todos quienes participaron. Espero nos crucemos en algún otro de los eventos que tenemos en este mes, que organizó Lisandro. Lisandro, no sé si quieres comentar algo para cerrar, o... No, simplemente repetir lo que vos has dicho, André. Muchas gracias, la verdad, a Juan, la verdad que muy, muy interesante.
bueno, como mencioné, yo estoy también en el área de ambiente, así que me sirvió mucho toda la info que nos diste y obviamente agradecerles a todos los participantes y bueno, y también repetir invitaciones que se sigan sumando todas las conferencias y actividades que realizamos por el mes de la comunidad graduada. Bien. Yo les agradezco personalmente el espacio, los felicito por abrir la facultad a este tipo de charlas y bueno, ojalá nos crucemos en alguna capacitación o en el patio ese hermoso que tienen ahí para tomar café. Así que muchas gracias realmente. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima, seguro. Un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Muchas gracias.